Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos, buena tarde. Y bueno, pues obviamente vamos a hablar de un tema, el tema del coronavirus, el cual pues obviamente pues ya en el continente americano, Ecuador, pues está viviendo uno de los momentos más dramáticos. Se decía, bueno, que íbamos a caer como moscas, se decía muchas cosas, ¿no? Y poco creíamos, pero bueno, parece ser que Ecuador no tomó las medidas preventivas y hoy tiene un colapso en el sistema de salud pública en Ecuador. Esto es en corto, vamos a tener información sobre este tema y espero que nos siga a través de YouTube y por supuesto Facebook. Así es, muy buenas tardes, un placer saludarlos. Y bueno, pues antes de iniciar en el terreno internacional, ¿qué sucede en Durango sobre el tema del coronavirus? Bueno, pues en Durango sí se han tomado pues medidas, continúa la contingencia. Entendamos que este mal, esta gripe que así inicia, se mantiene, no se desarrolla en el cuerpo, sino hasta los 24, inclusive puede tardar mucho más días. Entonces, no es mortal cuando es tratado. Quienes les afecta es precisamente a las personas que tienen problemas de salud, personas con cáncer o con otro tipo de enfermedad o que tengan las defensas muy bajas. Es una persona que su riesgo es muchísimo. Entonces, pues la situación se pone un poquito complicada y bueno, pues vamos a ver un poquito el panorama de lo que respecta aquí en el estado y en la ciudad de Durango. Se colocó personal de servicios de salud de Durango en el aeropuerto internacional y en las centrales de autobuses para apoyar a personas que presenten síntomas de contagio de coronavirus de Wuhan. Toco madera, que no llegue a Durango, expresó el gobernador José Aispuro ante el avance del COVID-19 en el mundo. Sí, nosotros estamos preparados para eso. Esperemos que, toco madera, que no llegue a México, que no llegue a Durango esa situación, esa epidemia, pero estamos preparados, o sea, tanto en el aeropuerto, en las centrales de autobuses, hay personal de la Secretaría de Salud para poder apoyar a cualquier persona que pudiese tener algunos síntomas de esa naturaleza. Este Sistema Nacional de Protección Civil que nació en 1986 y que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, es ejemplo a nivel mundial por justamente tiene la confluencia de el sector privado, el sector público, el sector social. Trabajamos el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal juntos en una sola mesa y por supuesto que nos unimos para todo tipo de fenómenos. La Secretaría de Salud, el sector salud en particular, tiene un protocolo muy importante en manejo de emergencias y la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja en esa misma mesa. Bueno amigos, así es, la situación es muy diferente a lo que pasó China, obviamente que pues los agarró de sorpresa, sin embargo pudieron tomar las riendas a través de la disciplina de seguir las recomendaciones de las autoridades. Recuerden que muchas personas han querido desacreditar el problema de salud diciendo que pues es una mentira, obviamente no lo es y obviamente en diferentes partes del mundo. No se había visto en gran escala, quizás por eso se nos hacía difícil creerlo, bueno, algunas personas. Sin embargo, hoy que ya vemos el caso de Ecuador, pues obviamente el panorama es muy distinto. Pero bueno, ¿qué se está haciendo en México? Vamos a ver qué es lo que se está trabajando precisamente para, primeramente la prevención, es el no tener acercamiento con nadie, no saludar de mano, no saludar obviamente de beso y tener siempre un alejamiento y bueno, si es posible, utilizar cubrebocas. Se decía que solamente las personas que portaban, pues es obviamente que no, porque no se desarrolla este virus, pues la gente muchas veces no sabe que lo pueda tener. Entonces, este es el panorama de lo que se está haciendo en México. Durango está preparado en materia de detección y prevención para atender. Bueno, antes de eso, vamos a ver qué medidas se están tomando precisamente en el estado de Durango.
para que usted esté enterado. Durango está preparado en materia de detección y prevención para atender casos que pudieran resultar con el virus COVID-19, mejor conocido como coronavirus, causando enfermedades respiratorias que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Así lo informa el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. El gobernador José Rosa Saizpuro Torres dio instrucciones para establecer módulos permanentes en el aeropuerto internacional, centrales camioneras, capacitar a agencias de viajes y empresas de transportación turística terrestre. Previamente, personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública se capacitó en la toma de muestras de casos sospechosos de coronavirus, por lo que solo ellos están autorizados para realizar los estudios permanentes para confirmar o descartar cualquier caso en el estado. Recordar que los primeros casos se dieron en China y se ha vuelto capaz de propagarse persona a persona a través de la saliva, al toser, estornudar, estrechar la mano o tocar un objeto contaminado con el virus. Los síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, dificultad para respirar y malestar general, por lo que se recomienda lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua o gel antibacterial, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado. La prevención es primordial. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Bueno, así es, se está trabajando y se está atendiendo, los hospitales están trabajando al 100%. Solamente, bueno, pues ojalá también el personal médico, tanto médicos como enfermeras, sean accesibles, no tengan una situación de amabilidad con las personas, también las personas ser tolerantes con el personal médico, que pues en esta época, en esta contingencia, pues obviamente se están saturados de trabajo y quizás pues todo el mundo quiere que lo atiendan rápidamente. Esto si tomamos en cuenta este problema coronavirus, y si tomamos los otros males, pues obviamente hay una situación difícil. No está colapsado, obviamente, el sistema de salud mexicano, afortunadamente, porque, bueno, pues están detectadas aproximadamente 32 personas fallecidas en México. Si sacamos una estadística, de 127 millones de mexicanos, pues obviamente, pues no entra ni siquiera el porcentaje, ¿no? Entonces es bueno lo que la gente está haciendo, pero sí hay todavía muchísima irresponsabilidad por parte de las personas en las cuales vemos en la calle sin cubrebocas, sin la más mínima medida de precaución, siguen vendiendo gorditas, taquitos en la calle, y parece ser que teníamos que ver lo que pasó en Ecuador para que entendamos el mensaje de la prevención. En todas maneras, las autoridades están actuando con responsabilidad, obviamente no hay ningún toque de queda, porque al final de cuentas, les repito, el gobierno está tomando todos los recursos de la información para que usted se prevenga. ¿Cómo? Si no tiene que salir, no lo haga. Si puede cubrirse con cubrebocas, tener gel antibacterial y tiene sus accesos, utilícelos y evite contactos con la gente. Entonces, esto es una de las medidas de prevención del coronavirus. Y bueno, vamos a ver qué está haciendo el gobierno de la República a través del secretario de Salud. El momento es este, y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3. Pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención. Bueno, sí, la primera medida es precisamente lo que dice el secretario, pues es básicamente la prevención, y eso nos corresponde a cada uno de los ciudadanos, evitar pues las medidas que ya conocemos, ¿no?
gel antibacterial, utilice alcohol también. Y bueno, pues si usted tiene la oportunidad de cubrebocas y o tiene que salir a fuerzas, pues hágalo con todas las medidas de seguridad para que no exista ningún problema, y esto pues obviamente amenore el riesgo, y esto es lo que ayudará a que no nos pase lo que otros países, como el caso de Ecuador, que se salió de control precisamente porque no le dio la difusión suficiente o algo sucedió en Ecuador, porque pues no es un país sumamente poblado a comparación de otros países como Guatemala, Centroamérica básicamente. No se está registrando lo que sucedió en Ecuador. Es evidente que hablamos de que no hubo la prevención, la promoción a la prevención precisamente por parte de las autoridades de aquel país. En el caso de México se sigue atendiendo, no hay colapso de salud, entendible. El coronavirus no tiene pues una cura básicamente, pero le repito, las personas que están más en riesgo son las personas que padecen alguna enfermedad y que tienen las defensas sumamente bajas. Recuerde, podemos prevenir la gripe, puede tomar usted medicamentos antigripales aunque no esté usted enfermo, y esto va a ayudar a prevenir algún tipo de constipado, algún problema de la garganta. Todos estos productos, consuma vitamina C, también existen productos que tienen vitamina C, consúmalos, y esto nos ayudará muchísimo a este terrible mal. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en Ecuador, que es donde la cosa está crítica. Se dice que va a un promedio de más de 60 personas fallecidas, inclusive personas que se desmayaron, se desvanecieron precisamente repentinamente en sus domicilios, precisamente porque nunca no mostraron síntomas, y si los tomaron después del tiempo transcurrido de que incuba el virus, pues no se acercaron a un hospital, y esas fueron las consecuencias. Entonces vamos a ver qué está sucediendo en Ecuador, al sur del continente americano. A partir de este miércoles rige en todo el país un toque de queda que obliga a todos los ciudadanos a mantenerse en sus casas, que rige a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Nadie sale a las calles del Ecuador. Quien decida hacerlo y violar la normativa será sancionada con $100, o si decide violar la norma por una segunda oportunidad será sancionada con $400, o si lo hace por una tercera ocasión será detenido y apresado, y la pena será una detención y cárcel, juzgado inclusive por el Código Orgánico Integral Penal. De igual forma, solo podrán moverse en las calles del Ecuador personas de sectores estratégicos como la salud, de igual forma trabajadores de la prensa, sectores estratégicos como importación de alimentos, sectores petroleros, portadores y manipuladores de gas, técnicos en telecomunicaciones o sectores bancarios. Deben portar así inclusive un salvoconducto que les permitan realizar sus actividades estratégicas. De igual forma, también se nos ha dicho que este toque de queda rige a partir de este momento, por el cual las calles se mantienen vacías en el Ecuador. Para poder salir a las calles inclusive debemos mantener un protocolo de seguridad, proteger los equipos de transmisión, mantenerse con guantes o mascarilla para poder así realizar nuestro trabajo. Pues eso está sucediendo precisamente. Ya hay toque de queda en Ecuador, ya quizás el gobierno no estuvo preparado tampoco, precisamente hay un desabasto de cubrebocas. Ahí sí tienes que andar con cubrebocas obligatoriamente, es obligatorio, también con guantes de látex es obligatorio, precisamente porque, les repito, no se tomaron las debidas medidas de precaución, y este es el colapso del sistema de salud ecuatoriano. En la situación que cuando sucede este tipo de pandemias, la gente empieza a moverse para protegerse sin saber muchas ocasiones que tienen el padecimiento, y se mueven a otras poblaciones, y ahí es donde se va distribuyendo más el problema de salud pública. Y bueno, pues como le digo, está ahorita viviendo una situación crítica Ecuador. Hasta actualmente, pues le repito, hay un colapso porque pues nunca estuvo preparado realmente las autoridades ante una situación de este tipo. Vamos a ver más sobre la opinión de Ecuador sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Los ecuatorianos inician la tercera semana de aislamiento social, es decir, la obligación de permanecer en sus casas para evitar la propagación del coronavirus, que hasta la fecha de este reporte, el lunes 30 de marzo de 2020, al mediodía, ha dejado ya 60 personas muertas,
1.962 casos de contagios y 3.083 sospechosos. Como lo había mencionado en informes anteriores, la provincia de Guayas es la zona del país donde se concentra aproximadamente el 80% de contagios. Las autoridades hacen esfuerzos para controlar la situación, pero al parecer la velocidad de la propagación del coronavirus sobrepasa la capacidad del gobierno para contenerla, por lo que se han debido hacer esfuerzos extraordinarios como la contratación de 400 médicos y personal relacionado al área de la salud. También se han anunciado planes de atención para las personas de escasos recursos económicos que no pueden trabajar debido a las medidas de restricción de movilidad y tránsito. Aquí un dato importante: Ecuador tiene poco más de 17 millones de habitantes y de ese universo la población económicamente activa es de 10 millones, de los cuales 5 millones no tienen empleo de manera formal. Desde el 17 de marzo pasado se decretó la limitación al derecho a la libertad de tránsito con la finalidad de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria para prevenir la generación de nuevos contagios. Esta cuarentena debe durar en un inicio hasta el 5 de abril. Hoy la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que se analizará este fin de semana si se mantiene la medida de restricción o se flexibiliza de acuerdo a las provincias donde exista mayor riesgo de contagio. Es lo que podemos informar este lunes 30 de marzo del 2020 para la Agencia Andina. Bueno, así es, lo que está sucediendo es dramático, ¿verdad? Lo que sucede en Ecuador. Pero bueno, hacer un comentario precisamente en lo que respecta en lo económico. Aparentemente, lo que es el coronavirus también trae en sí, entre comillas, ¿verdad? Vamos a decirlo, en la rama económica, pues eleva el consumo. Es decir, no hay desabasto en México de alimentos, que quede muy claro. O sea, no hay desabasto, no se deja de producir, no se deja de distribuir alimentos. El colapso que ha caído la gente es simplemente por situación de que la misma gente ha caído en fin, copiar lo que hacen los demás. Pero en sí, le repito, no hay un colapso, no se está deteniendo la industria. Y le voy a decir por qué. Porque precisamente este virus, se me dificulta, coronavirus, no se transmite por alimentos, y eso es muy bueno, y eso es excelente. ¿Por qué? Porque esto hace que la industria no se detenga, se sigue produciendo. Pero al hacer compras de pánico, las empresas no estaban preparadas, tienen una estadística de lo que más o menos ellos venden, y obviamente pues se queda el desabasto, se termina. ¿Por qué? Porque todo se maneja bajo una estadística. Entonces, si usted gastaba 1,000 pesos y está gastando 3,000 pesos en alimentos por semana, pues lógicamente está consumiendo más, pues ahí se genera el desabasto. Entonces, no se está deteniendo la industria, al contrario, entre lo malo, bueno, es que las empresas están vendiendo más, están percibiendo más ingreso, están teniendo mejor utilidad, y sobre todo los negocios pequeños como las tienditas de la esquina, pues incrementaron sus ventas. Esto a raíz de que mucha gente no se mueve a un autoservicio, prefiere ir a la tienda de la esquina y irse lo menos lejos posible. Entonces, en el panorama económico, todos los negocios pequeños, los negocios pequeños de comida que no cerraron, que no aglutinan a tanta gente, pues obviamente se están viendo beneficiados en el consumo. Los puestos de tacos, el puesto de gorditas, le repito, los restaurantes sí, porque acumulan mucha gente y eso pone más en riesgo. Entonces los negocios pequeños, pues obviamente a nivel mundial, pues son los que económicamente se están beneficiando, y las grandes empresas productoras de alimentos también se están beneficiando, porque obviamente están produciendo más y están teniendo más utilidad, obviamente, en lo que respecta en lo económico, ¿no? Decir, entre lo malo, el coronavirus precisamente ha dejado esta situación, ¿no? Entonces vamos a ver más sobre el caso de Ecuador, qué más está sucediendo
en Ecuador. Este es un reporte. Incrementando los casos de coronavirus. Las autoridades informaron que ahora son ya 1.595 los positivos, para lo cual han descartado 1.889 de 5.632 muestras tomadas. Sin embargo, todavía 2.148 casos permanecen bajo sospecha. Con las medidas establecidas, efectivamente hemos logrado frenar de alguna manera un acelerado contagio en determinadas provincias. Ha habido un incremento bastante fuerte. Entre este jueves y viernes, 2 personas más fallecieron, es decir, la cifra se actualiza en 36 muertos y los recuperados siguen siendo 3. Se refieren a aquellos que epidemiológicamente han pasado el proceso en el cual está establecido el periodo de recuperación y que posterior a dan negativo ya la prueba. En este punto la tasa de mortalidad es del 2,25%. Guayas y Pichincha tienen un fallecido más cada provincia. Guayas cuenta con 22 y Pichincha con 4. La provincia de Los Ríos tiene 3 personas fallecidas, El Oro 3, Santa Elena 2, Cotopaxi 1 e Imbabura también un muerto. Los casos se suman principalmente en ciudadanos de sexo masculino. Son 860 casos, es decir, el 54%. Mientras que para las mujeres hay 735 casos, que representan el 46%. Y en las edades se mantiene la mayoría de los casos entre los 20 y los 49 años. Son 971 casos, 378 casos entre 50 y 64 años, y más de 65 años tienen 174 casos. Los restantes se reparten en los grupos inferiores a los 20 años. El número de hospitalizados con pronóstico reservado no ha variado, continúa siendo 81, mientras que 1.404 personas están estables en aislamiento domiciliario y 71 permanecen hospitalizados estables. La provincia del Guayas incrementó sus casos a 1.175. Pichincha le sigue con 132 casos. Los Ríos tiene 58. Manabí 40. Azuay 42 casos, El Oro 21, Sucumbíos 18 casos, Cañar 16 casos, Chimborazo tiene 11 casos, las provincias de Bolívar y Loja 12 casos, Imbabura presenta 9, al igual que Santo Domingo de los Áchilas, Morona Santiago tiene 8 casos, Santa Elena 10. Esmeraldas, Galápagos y Tungurahua tienen 4 casos cada provincia. Carchi tiene 3 casos, Cotopaxi 4 y Zamora Chinchipe 1 caso. Estas cifras ubican a Ecuador como el tercer país con mayor número de contagios en Latinoamérica, después de Brasil y Chile. En Quito, María Gracia Costa. Así es la información que está viviendo precisamente Ecuador. Se distribuyeron precisamente porque mucha gente, les repito, se siente enferma. Ya cuando empiezan los síntomas se empieza a mover sin saber realmente, pues fueron las faltas de información, ¿no? Recuerden, eso es lo que sucedió, lo que está sucediendo precisamente en lo que viene siendo allá, en Ecuador, precisamente donde ya hay un toque de queda, más de 60 muertes, pues detectados va en aumento, hay un colapso totalmente. Recuerden que estas personas con coronavirus tienen que estar en un aislamiento, en una zona especial. Los hospitales no todos están equipados para eso. Eso es lo que lo hace complicado. Los respiradores inclusive también. Imagínese usted un hospital, pues no tendría 2,000 respiradores, obviamente. Sería básicamente difícil. Entonces la situación es difícil en Ecuador. Esperemos que se controle, que se encuentre ya una vacuna sobre este perverso mal que aqueja a la humanidad. Recuerde, siga con siguiendo pues lo que las autoridades digan. Hay que seguir haciendo caso, hay que evitar el contacto, hay que evitar el acercamiento con otras personas, lo menos que se pueda salir. Es triste ver en el caso de Durango que ver a la gente en la calle como si nada, sin un cubrebocas, sin la más mínima precaución, como si nada. Y ver a personas en lugares turísticos como Mazatlán, pues que se fueron a la playa como si nada estuviera pasando. También no se alarme, no hay desabasto de alimentos. Las empresas siguen produciendo, siguen laborando y lo van a seguir haciendo porque están tomando las medidas estrictas y aparte, obviamente, no existe desabasto de materia prima. O sea, el país no se está deteniendo, no tiene usted que gastarse 5,000, 10,000 pesos en alimento porque simple y sencillamente no está habiendo un desabasto. Las compras de pánico están dando a creer de que se está acabando todo. Es porque usted está gastando más de lo que realmente gasta. Entonces, tranquilícense, le repito, tranquilícense en materia económica,
pues los negocios más pequeños son los que pues más están creciendo en estos meses. Y bueno, pues obviamente la humanidad, la tecnología está creciendo, la humanidad se mueve rápido. Imagínese usted si ya se han encontrado cientos de remedios y de cientos de tratamientos, trasplantes de corazón. Seguramente en unas semanas más los científicos encontrarán la vacuna hacia este terrible mal que viene siendo el coronavirus. Así que, amigos, gracias. Esto fue En Corto. Un placer saludarlos. Y siga siguiendo nuestras redes sociales. Suscríbase al canal.